Ya estamos en línea con nuestro invitado, el doctor Benjamín Gutiérrez Leguía. Él es andahuaylino de nacimiento, ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, también tiene estudios de economía, magíster en gestión pública y doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible. Él ha desarrollado su labor profesional por más de 25 años, ha servido en diferentes entidades públicas, privadas. Actualmente trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas y va a ser un gusto recibirlo en el programa, dándole las gracias por estos minutos. Benjamín, buenos días, bienvenido a tu tierra, un gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marino, aquí bastante bien y bueno, atento a las preguntas que me puedas hacer para poder de pronto compartir algo de conocimiento y experiencia y una visión general del desarrollo nacional. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue el manejo económico? ¿Cómo fue la economía de manera general en el país durante el año 2023? Durante el año 2023, si bien es cierto, nuestro país ha estado en una franca recuperación económica por los efectos de la pandemia, pero se nos vino también los efectos del fenómeno del Niño. Y el manejo económico, si bien es cierto, a nivel del Ministerio de Economía se han hecho esfuerzos bastante importantes, ha habido algo así como oleajes respecto a que en algunos meses han habido algunos índices de inflación más allá de los esperados y los últimos meses ya ha habido una pequeña recuperación, ¿no? De tal manera que las proyecciones para este 2024 son muy alentadoras. Se espera, por ejemplo, reducir los índices de inflación del 2023 y se espera que se incrementen las inversiones tanto públicas como privadas, de tal manera que esto contribuirá al proceso de reactivación económica. Claro, básicamente tenemos que salir de esta recesión. La situación que estamos atravesando es todavía bastante difícil. ¿Cuáles son más o menos los indicadores o cuáles son los factores y en qué aspectos debe basar su desarrollo la economía del país para este 24 y en adelante? Si bien es cierto que a nivel de Ministerio de Economía y a nivel de gobierno se está haciendo esfuerzos para un manejo serio de la economía de un país pues depende de muchos factores y de múltiples actores, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, es la seguridad ciudadana. El otro de los aspectos que impactan negativamente en el desarrollo económico de un país es los fenómenos que están ocurriendo dentro de la fiscalía y de los organismos que deben velar por aplicar correctamente nuestras normas legales. Todos estos factores influyen porque podemos hacer grandes esfuerzos para mejorar y el Ministerio de Economía los está haciendo. Hay una inyección importante de recursos a nivel de inversión pública, pero esos recursos para que se materialicen en inversiones públicas con obras de infraestructura que brinden servicios y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, ya pasa por la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y los propios gobiernos locales. Claro está que paralelo a ello también un factor importante que influye en el desarrollo económico de un país es el desarrollo de la empresa privada. Si no hay inversión privada, prácticamente empiezan los procesos recesivos, se empieza a reducir la tasa de empleo y otros factores. Y por ello le comentaba que, por ejemplo, en este 2024 las cosas están mejorando de acuerdo a los reportes de proinversión, por ejemplo, ¿no? Hay posibilidades de inyecciones de recursos a través de asociaciones público-privadas y otros por el orden de 4 a 5 mil millones. Hay varios proyectos muy interesantes que considero que si la estabilidad social y política y además la seguridad ciudadana va mejorando poco a poco, podrían hacerse realidad y esto también contribuiría a la mejora de la economía de nuestro país, ¿no? Claro, confiemos que estos factores despejen la incertidumbre, mejoren la estabilidad, den confianza y pueda llegar la inversión de tal manera que podamos efectivamente empezar a crecer. Benjamín, vayamos al campo que es tu especialidad, lo que es la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos y por qué es importante? El desarrollo de nuestras ciudades, el desarrollo de nuestro país, en gran medida se debe a en qué medida los recursos que el gobierno transfiere para inversiones o aquellos que los hace a través de inversión privada o a través de asociaciones público-privadas, en qué medida esos recursos son adecuadamente gestionados, ejecutados, generando obras de infraestructura de calidad y finalmente en qué medida estas obras brindan servicios a la sociedad. La gestión de proyectos
se encarga de cubrir este ciclo desde la concepción de la idea de un proyecto hasta su puesta en servicio e incluso durante su horizonte o su periodo de vida. En este aspecto cumple el funcionario público, sea de un distrito pequeño, de una provincia, de una región o del gobierno central, cumple un rol muy importante. Lo triste en esto, y bueno, lo tengo que decir, de acuerdo a investigaciones que he estado realizando, por ejemplo, hace 3, 4 años, sobre la calidad de la gerencia y gestión de proyectos, del 100% de proyectos a los cuales el gobierno asigna recursos e inician su ejecución, en un horizonte de unos 5 años, solamente el 60% de estos proyectos culminan. Y no queda con eso. Si investigamos de este 60% de proyectos que culminan, cuántos realmente entran en servicio y brindan un servicio de calidad a los ciudadanos, estamos en el borde de entre 40 y 60%. Y este es un aspecto muy crítico, es un aspecto transversal que nos debe preocupar a todos. Eso no depende del gobierno central. Gran medida depende de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos distritales. Recuerdo que por el año 91-92, cuando ocupé el cargo de subgerente de logística y abastecimiento del gobierno subregional Chanca, no teníamos recursos. Con esos ínfimos recursos, por ejemplo, si íbamos a construir con un presupuesto pequeñito, ¿no? Una sala de atención en una posta, en Poltoxa o en otro lugar, o una institución educativa con 1 o 2 aulitas. Ojo, sin tener recursos, nos íbamos a las comunidades, conversábamos con los comuneros y los pobladores, les mostrábamos el presupuesto de manera clara y transparente. Ellos nos exigían, por ejemplo, en una entidad educativa 2 o 3 aulas. Les mostrábamos el presupuesto y la propia población, ¿qué es lo que suministraba? Suministraba agregados, suministraba maderas, suministraba adobes, y con pocos recursos, cuyo expediente técnico estaba orientado a construir un aula, por ejemplo, construíamos 2 o 3 aulas. Le estoy hablando del año 91-92. No había recursos. A partir del 95, 2000, 2005, 2010 y ahora nuestro país tiene ingentes recursos económicos. Lo triste es que muchos prácticamente sobrevaloran los proyectos y no solo queda ahí. Reciben la plata las autoridades, los licitan, los entregan a diversos contratistas y la obra termina en gran parte inconclusa. Y esto es bastante triste, ¿no? Y la reflexión que uno hace es, oiga, pero ¿por qué en mi país tiene que ocurrir esto? ¿Depende eso del gobierno central? ¿Depende eso del gobierno regional o del gobierno local? ¿Depende eso del equipo técnico que asesora y brinda el soporte a la autoridad? ¿Depende del contratista? ¿O es que depende de nuestras normas legales o de la aplicación y sanción a gente que no tiene conciencia y hace que esto ocurra? En realidad es un tema bien complejo, hay muchos factores, uno de ellos, en mi opinión, es la gran impunidad que existe en nuestro país, ¿no? Si todos tomáramos conciencia, desde aquel peón que es contratado para la obra, aquel residente, aquel supervisor de obra, aquel empresario. De hecho, hay muchos que son responsables, pero son muy pocos. Pero si todos tomáramos conciencia y tuviéramos un poco más de don de servicio, tuviéramos un poco más de conciencia social y colectiva, nuestro país sinceramente estaría muchísimo mejor. Porque con tantos recursos podemos hacer muchas obras más allá de las que existen, dadas las estadísticas que les he comentado de una investigación que hice hace 3, 4 años. Como tú dices, Benjamín, efectivamente en la actualidad las diferentes entidades de gobierno en los diferentes niveles, en el caso de la región, a nivel provincial y distrital, gobiernos locales, tienen recursos. Es más, el año pasado la ejecución de gasto en la provincial de Andahuaylas fue del 76%. Y la del distrito de Talavera fue más penoso porque fue apenas del 61%, lo cual dice que hay recursos que no han sido ejecutados, que no han sido empleados, que ya no se van a realizar. Si bien es cierto, no se pierden, pero no se están realizando, no se están ejecutando en su momento. Y eso dice de la falta de competencias de los encargados de la ejecución del presupuesto. Entonces ahí viene la importancia de que las obras respondan a un plan de desarrollo concertado que vise el mediano, el largo plazo. Y ahí es donde está la importancia de la gestión
ejecución de los proyectos, que el personal de funcionarios y servidores públicos y también en la entidad privada, aquellos que van a ejecutar los proyectos tengan las competencias necesarias, conozcan al detalle lo que es la legislación para la ejecución de proyectos y también la gestión de proyectos en sí, la parte metodológica, que es lo que bien tú orientas. ¿Cuáles son más o menos las fases en la gestión de proyectos? De acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso de proyectos públicos, entre las fases tenemos, la primera es la programación multianual de inversiones, justamente en la que se tiene que plasmar cuáles son las ideas, el equipo y la autoridad consideran importantes, cuáles son los proyectos que ya están en ejecución pendientes de culminación, los cuales deben ser priorizados, y cuáles son los proyectos nuevos que se van a ejecutar, ¿no? Luego de esta primera fase está la fase formulación, en la que se formulan los estudios de preinversión o fichas técnicas. Luego está la fase de ejecución de la inversión, en la cual se formula el expediente técnico y se ejecuta propiamente el proyecto, ¿no? Y luego está la fase de funcionamiento, en la cual pues el proyecto ejecutado debe ser transferido por la entidad ejecutora a la entidad productora de los servicios y debe iniciar la prestación de los servicios, ¿no? Esas son las fases, lo cual es muy importante, está bastante difundida, está normada, pero nos falta tener una conciencia colectiva para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Ahora, a nivel de gobierno, el año pasado, por ejemplo, ya no es solo desde el año pasado, sino desde los años anteriores, el gobierno está haciendo esfuerzos, por ejemplo, sacó normas para implementar el BIM, de tal manera que los expedientes técnicos puedan presentar la infraestructura en 3 dimensiones, de tal manera que pueda ser analizada y explorada en tiempo real a través de medios digitales, de tal manera que se corrija lo que se tenga que corregir y el seguimiento y monitoreo también se haga de manera más centimétrica, digamos. También ha implementado, recuerdo, algunas normas para implementar los Project Management Office, que son oficinas de gerencia y gestión de proyectos, pero que a saber, el año pasado se estuvieron implementando a manera piloto en algunos gobiernos regionales y se espera que en los próximos años tenga una cobertura mayor y que esto de alguna manera a nivel técnico, ¿no?, cubra esas necesidades de capacidades técnicas y operativas para ejecutar proyectos, pero por mi experiencia voy más allá, ¿no? Por mi experiencia pueden haber normas, pueden haber directivas, estándares, parámetros técnicos, pero si las personas no tomamos conciencia desde la casa, en la escuela, en la universidad y en el trabajo, este círculo vicioso va a continuar, ¿no? Por ello, mi invocación a los padres a que eduquen bien a sus hijos, a los profesores de las escuelas, para que también inculquen valores a los jóvenes estudiantes, y en las universidades también a que los docentes sean conscientes de esta realidad. Si es necesario, modifiquen el sílabus y la currícula universitaria e incorporen en todas las carreras, sean o no sean de ingeniería, proyectos de gerencia, cursos de gerencia y gestión de proyectos, de tal manera que los jóvenes profesionales salgan ya más preparados, y también cursos sobre ética y conciencia social y colectiva, que a veces es complejo, pero de esta manera podemos ir formando un círculo virtuoso y poco a poco ir revertiendo esta situación que aqueja a nuestro país. Es cierto, Benjamín, y mucho tiene que ver los valores que uno trae de casa. Gracias por estos minutos, gracias por ilustrarnos, que siga tu buen trabajo y estaremos en contacto para en otro momento volver a molestarte. Bueno, las gracias más bien más de mi parte. Yo llamo a colaborar con tu programa, con el trabajo que haces. Sinceramente, mis felicitaciones. He tenido experiencia de participar en congresos internacionales en México, en Estados Unidos, en España, y sinceramente lo que nos falta no son normas, lo que nos falta de pronto son algunos parámetros y algunos lineamientos, pero sobre todo, insisto, es la persona humana, su conciencia y sus valores la que hará que nuestro país se transforme y mejore cada día más. Okay. Muchas gracias. A ti las gracias, amigos. Ha estado con nosotros el doctor Benjamín Gutiérrez Leguía, un destacado profesional andahuaylino que actualmente está laborando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Benjamín. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.